Hola, saludos a todos. El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma, el histórico yate Granma, parte de la pequeña localidad mexicana de Tuxpan, donde por cierto hay desde esa época una logia masónica llamada Hijos del Silencio número 66, en el estado de Veracruz, hacia la isla de Cuba con 87 guerrilleros a bordo. Entre la tripulación, un médico, Ernesto Che Guevara, símbolo de la Revolución Cubana, que poco después de acceder al poder junto a Castro, dejó todos sus cargos y abandonó el gobierno revolucionario para emprender una lucha guerrillera en Bolivia, donde fue asesinado en un episodio lleno de indicios de traición y de chivatazos, y donde muchos sospechan que Castro abandonó a su suerte a quien fuera alma mater de la Revolución Cubana y un icono para la izquierda de todo el siglo XX. También a bordo iba otro de los históricos de la Revolución Cubana, Camilo Cienfuegos, que mientras viajaba en una avioneta para cumplir órdenes de Castro, ya en el gobierno de la isla, desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno, tras una infructuosa búsqueda en que incluso participó parte de la población cubana. El fracaso del desembarco obligó a los 19 guerrilleros supervivientes a refugiarse en Sierra Maestra para meses después tomar el pueblo de Santa Clara y desde allí conquistar definitivamente el mando de la isla. Pero no es mi intención con este relato datar todos los hechos, sino las dudas y las incongruencias que veo en toda esta historia. Castro llegó al poder con 33 años. Y la pregunta es, ¿comenzó Castro un auténtico proceso revolucionario tras llegar al gobierno de Cuba? A todas luces, sí. Pero al igual que ocurrió tras la Revolución Francesa, donde después de unos años se implantó la dictadura de Napoleón, o en la Revolución Soviética, donde tras acceder Lenin al poder todo acabó en la sanguinaria dictadura de Stalin, o incluso Hitler, que en su primera década llevó a Alemania a altas cotas de progreso para después acabar como acabó, ¿no? Y es que todo esto parece un paso imprescindible para ganarse la voluntad popular que poco después, ya digo, deriva en dictadura o en hechos nada recomendables. Uno de los procesos históricos de toda esta revolución fue, por ejemplo, la comisión depuradora, donde el gobierno revolucionario fusiló a 1294 opositores, a los que decía traidores, y donde más de 200 detenidos pues desaparecieron. Y se le achaca al gobierno revolucionario que no hubiera, digamos, unos procesos unos juicios justos y tal, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es todo esto, también puede formar parte de la oposición. Otro de los hechos importantes del gobierno revolucionario fue la reforma agraria, que según gente que conozco y que no son, digamos, tan contrarios a la revolución cubana, en su trasfondo no es lo que parece ser. Otro hecho que se supone revolucionario fueron las conocidas expropiaciones de las grandes empresas norteamericanas. Nacionalizadas. Todas las empresas de la compañía eléctrica. Todas las empresas de la compañía de teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. La Sinclair. Y además los 36 centrales que sin duda
formaban parte del enorme prostíbulo y casino en que Batista había convertido la isla y que, por supuesto, tal como dice la canción, se paró con la llegada del comandante, ¿no? Un hecho muy llamativo y controvertido fue la invasión de Bahía Cochinos, donde da la impresión de que el gobierno estadounidense traicionó y permitió que Castro con esta victoria se consolidara en el poder. Por parte de la oposición, y son datos que aporto y no ni afirmo ni niego, decir por ejemplo que la revista Forbes en el año 2006 calculaba en $900 millones la fortuna de Fidel Castro y afirmaba que era en aquel entonces el sexto gobernante más rico del planeta. Por su parte, Reinaldo Sánchez, quien fuera guardaespaldas de Fidel Castro durante 16 años, narra en su libro en las magníficas condiciones en que vivía Fidel Castro, nada ejemplarizantes para alguien que se declara marxista, porque al parecer, y según este guardaespaldas, vivía por todo lo alto y no le faltaban lujos, ¿no? Bueno, hay que entender la idiosincrasia del pueblo cubano, ¿no? Porque ya sabemos que es un pueblo sencillo, alegre, al que esta revolución no le proporcionó un alto nivel de vida, pero sí fue y es hasta ahora, pues tiene una ejemplarizante sanidad, ¿no? Que muchos otros países del mundo pues la ponen como ejemplo, ¿no? Una de las mayores incongruencias de toda esta revolución es el hecho de que el marxismo lleva implícito en su ADN pues el rechazo a cualquier religión, ¿no? Y en cambio, durante los más de 50 años que Fidel Castro se mantuvo en el poder, nunca emprendió un proceso de educación o adiestramiento hacia la población que desde todos los medios de comunicación en su poder y de todas las herramientas que supone gobernar la isla, pues pudo haber emprendido, y con el paso de unos años, de unas décadas, de algunas generaciones, pues hacer de un proceso revolucionario lo que en realidad se supone que es. Es decir, Castro nunca emprendió acciones para que tanto catolicismo en Cuba pues dejara de ser así, y pues a mí por lo menos esto me llama demasiado la atención. Otro hecho a tener muy presente es la extraordinaria relación que siempre ha tenido Fidel Castro con el Vaticano. Desde la primera visita del Papa Wojtyła, pasando por la segunda de Benedicto XVI y esta última del Papa Bergoglio. Si los Estados Unidos, el gobierno, el Pentágono y grandes magnates como Rockefeller por una parte y el Vaticano por otra parte, que debo decir que considero a los Estados Unidos como el brazo armado del neoimperio romano, cuyo máximo exponente, cuyo magnate se sienta en Roma, si estos han permitido la existencia de un gobierno supuestamente comunista apenas a 100 kilómetros de sus costas, cabe preguntarse por qué, ¿no? Entonces hay que tener presente pues el enorme peligro que suponía, el proceso que suponía la Guerra Fría en aquellos años,
el enfrentamiento entre el eje soviético y el eje occidental, anglosajón sobre todo, ¿no? Esa bipolaridad y esa tensión que existía. Entonces, como cabe preguntarse por qué dejar llegar al enemigo a las mismas puertas del imperio. Bien, yo considero que tener al enemigo a las mismas puertas del imperio es la mejor propaganda que el capitalismo, que el imperio pudiera permitirse. La excusa perfecta para convencer al pueblo estadounidense e incluso al resto de Occidente de que el sistema capitalista es el mejor, porque ya vemos cómo viven los comunistas aquí a nuestro lado, ¿no? Hay más datos, pero por ejemplo también hay que tener presente que cuando se habló de aquella famosa crisis de los misiles, cuando los rusos colocaron los misiles en Cuba, se incrementó de manera considerable la fabricación y venta de armas, ¿no? Entonces aquí pudo muy bien haber sido una estrategia de los mejores en estos aspectos, que son los jesuitas, para convencer a sus lacayos del Pentágono y a su vez pues utilizar Cuba por parte de esta orden falsamente religiosa para emprender su proceso revolucionario en América Central y América del Sur, ¿no? Con la conocida teología de la liberación, que dio origen a guerrillas como las FARC, los Montoneros, los Tupamaros y otros tantos, todas ellas con guerrilleros jesuitas desde sus inicios en las filas de estos grupos, ¿no? Pero el arma más importante, a mi parecer, de todo este proceso fue el bloqueo que los Estados Unidos emprendió contra Cuba desde los inicios, pero sobre todo cuando la administración Clinton, de Bill Clinton, dio una vuelta de tuerca a dicho bloqueo, llegando a límites inhumanos e injustos, porque aquel país, este país, Cuba, le era prácticamente imposible acceder fuera de sus fronteras a productos de primera necesidad. Es decir, yo permito un régimen, un gobierno comunista a las puertas de mi casa, pero al mismo tiempo, y para ponerlo como ejemplo de que lo mejor es el capitalismo, impido que este proceso revolucionario prospere, es decir, llegue por alguna casualidad a ser ejemplarizante para alguien. Es decir, Cuba ha sido la mejor herramienta para el capitalismo. Castro no solo mantenía excelentes relaciones con el Vaticano y veía bien que en un país comunista el catolicismo fuera lo que imperaba, sino que además, y tal como vemos en esta imagen, condecoró al máximo dirigente de la Orden de los Caballeros de Malta, Andrew Berti. Y ya sabemos que los Caballeros de Malta son una orden falsamente religiosa con un inmenso poder en el mundo, y no se llega a entender cómo un líder revolucionario comunista pues condecore a estos elementos, ¿no? Otro detalle a tener muy presente es que ha sido precisamente un papa jesuita, Bergoglio, quien medió en los acuerdos de amistad, y entre comillas lo de amistad, entre Cuba y Estados Unidos en recientes fechas, y que coinciden con otros hechos que vienen ocurriendo en América del Sur, como el proceso de paz con la FARC o la llegada de un papa negro venezolano, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo indica de que el Plan Cóndor se está reavivando
en Centro de Hispanoamérica, en Sudamérica, si es que algún día dejó de existir, ¿no? Bien, pues un 25 de noviembre de 1956, con aquella partida del yate Granma, se inicia la Revolución Cubana, y casualmente o causalmente, un 25 de noviembre de 2016 fallece oficialmente el líder revolucionario Fidel Castro. Y si, tal como vengo diciendo, la influencia de los jesuitas en todo este proceso y la mano hábil de estos elementos la veo presente durante todos estos años, no soy yo, sino los propios revolucionarios, tal como van a ver y escuchar a continuación, quienes lo dicen. Por la mañana tuve una reunión muy agradable con su santidad el Papa Francisco. Questa mattina ho avuto una riunione, un colloquio molto gradevole con il Papa Francesco. Lui è un gesuita, come ben sapete. Anch'io, in un certo qual modo, perché io sono sempre stato in scuole di gesuiti. Ad un sacerdote molto famoso in America Latina, brasiliano, Fray Beto, un teologo della liberazione, un membro che è stato poi incarcerato durante la dittatura ed era un grande intellettuale, era più giovane di me lui, e io gli ho detto, io ho oído más misa